Hoy quiero hablarte de algo muy profundo y real, la presencia constante del Espíritu Santo en tu vida. Si alguna vez te has sentido solo, desconectado o abrumado por las circunstancias, quiero recordarte algo fundamental. No estás solo. El Espíritu Santo, ese consolador que Jesús nos prometió, habita en ti. Él no viene y se va. Él está aquí para guiarte, sostenerte y renovarte, especialmente en los momentos de lucha. Es cierto, a veces no entendemos lo que está pasando, y parece que nuestra fe no es suficiente para enfrentar lo que sentimos por dentro. Pero el Espíritu no pide que tengas todas las respuestas. Él solo te invita a estar dispuesto a escuchar, a rendirte a su guía, a confiar en su dirección. ¿Sabes? En medio del dolor y la confusión, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Esa paz es la que te ofrece el Espíritu, y se manifiesta cuando dejas de intentar controlar todo y permites que Él te guíe. ¿Estás listo para rendirte y dejar que el Espíritu guíe tu vida? Escribe en los comentarios: "Estoy listo para ser guiado por el Espíritu", y comparte este mensaje con alguien que también necesite escuchar esto. Vamos a caminar juntos en este proceso de fe, con vulnerabilidad, esperanza y confianza en que Dios siempre está cerca. Cuando hablamos de la vida cristiana, a menudo escuchamos sobre el poder del Espíritu Santo, sobre cómo Él viene a nuestra vida, nos fortalece y nos dirige. Pero ¿realmente entendemos lo que significa vivir bajo la guía del Espíritu Santo día a día? ¿Sabemos lo que implica escuchar su voz, seguir su dirección y vivir en su paz? El Espíritu Santo no es solo una presencia que está disponible cuando estamos en los momentos difíciles, ni es algo abstracto que solo aparece de vez en cuando. Él está aquí, dentro de cada uno de nosotros, como la promesa cumplida por Jesús en Juan 14:16. Y lo más importante, Él está esperando ser escuchado. Está esperando que tú y yo hagamos espacio en nuestro corazón y nuestra mente para escuchar su voz, para ser guiados por Él, y lo más importante, para rendirnos a su dirección. Piensa un momento en lo que Jesús dijo: "Rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre". Juan 14:16. Esto no significa que el Espíritu Santo se limita a momentos específicos o circunstancias especiales. Él está con nosotros siempre, 24/7, guiándonos en cada paso que damos. Pero, para experimentarlo plenamente, debemos hacer un esfuerzo consciente de no solo reconocer su presencia, sino de seguir su guía. No es suficiente con saber que Él está ahí. Necesitamos permitirle actuar en nosotros, dirigirnos y transformarnos. En nuestra vida cotidiana, nos enfrentamos a muchas decisiones. Algunas son grandes, otras más pequeñas, pero todas necesitan la dirección de Dios. Y el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos, para guiarnos en todo momento. Sin embargo, a menudo nos encontramos buscando respuestas en todos los lugares equivocados, mirando a nuestras propias fuerzas, buscando consejo en fuentes que no son la de Dios, o simplemente tomando decisiones impulsivas. El resultado es que nos sentimos confundidos, agotados y desconectados de lo que realmente importa. ¿Te ha pasado alguna vez? Te sientes perdido, sin saber qué hacer, ¿verdad? Ese vacío interno que parece que nada puede llenar. Tienes la sensación de que todo está bien por fuera, pero por dentro sientes una desconexión profunda. No es que no creas en Dios, es simplemente que parece que hay algo que falta, algo que no se alinea con lo que estás viviendo. Una sensación de estar fuera de lugar aunque estés haciendo las cosas correctas. Lo que te quiero decir es que ese sentimiento no es un signo de debilidad espiritual, sino de un corazón que necesita alinearse más con el Espíritu Santo. A veces pensamos que vivir en el Espíritu significa hacer grandes cosas para Dios, tener grandes revelaciones o sentir una paz inexplicable todo el tiempo. Pero vivir guiado por el Espíritu Santo es más que eso. Es hacer una pausa, escuchar su voz en medio de la agitación, es seguir su dirección incluso cuando no entendemos completamente. Y es confiar en que, aunque no tengamos todas las respuestas, Él sí las tiene. Es caminar en fe, no por lo que vemos, sino por lo que sabemos en nuestro corazón. Mucha gente piensa que la fe es solo tener una sensación de certeza, pero en realidad,
La fe genuina no siempre se siente así. La fe es seguir. Incluso cuando no vemos el camino completo. Es tomar ese paso, aunque no entiendas lo que vendrá después. Jesús mismo nos dijo que el Espíritu sopla donde quiere. Juan 3:8. Él no siempre nos va a dar todas las respuestas de inmediato. A veces, Él simplemente nos pide que confiemos y demos un paso de obediencia, sin saber qué sucederá. Aquí es donde muchos de nosotros luchamos. Queremos tener todo bajo control. Queremos saber lo que va a pasar, cómo se van a resolver las cosas. Pero el Espíritu Santo nos enseña a rendirnos, a soltar ese control, a confiar en su guía. Él no actúa en nuestras vidas a través de nuestra fuerza humana, sino a través de nuestra disposición para escuchar y obedecer. Y es en ese proceso de rendición que encontramos verdadera paz. No se trata de una paz que elimina las dificultades, sino de una paz que nos sostiene en medio de ellas. Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no significa ausencia de problemas, sino la certeza de que, incluso en medio de las dificultades, hay alguien que nos está guiando, que nos está sosteniendo, que no nos deja solos. Quizás en este momento te sientas como si todo fuera incierto, como si estuvieras navegando sin rumbo fijo. Pero quiero que sepas que el Espíritu Santo está allí, dentro de ti, esperando para guiarte. No se trata de hacerlo todo a la perfección. Se trata de abrir el corazón y permitir que Él sea quien te guíe. Se trata de aprender a caminar en dependencia de Él, reconociendo que no tienes que tener todas las respuestas, solo seguir su voz. Y ese es el punto crucial, vivir en dependencia del Espíritu Santo. Esto no significa que dejemos de hacer nuestras responsabilidades o que no tomemos decisiones, pero sí significa que cada decisión debe ser tomada con Él en mente, buscando su dirección y su guía. Cuando hacemos esto, descubrimos que cada paso, por pequeño que sea, tiene un propósito divino. Quizás te estés preguntando cómo hacer todo esto en medio de las luchas diarias. La respuesta está en aprender a escuchar. El Espíritu Santo no grita, Él susurra. Él habla en lo profundo de nuestro corazón, en momentos de silencio, cuando aprendemos a detenernos y escuchar su voz. Y cuando lo hacemos, algo poderoso sucede. Nuestra mente se calma, nuestros pensamientos se alinean con su voluntad, y encontramos la paz que solo Él puede darnos. ¿Te has detenido hoy a escuchar? ¿Te has dado el espacio para escuchar lo que Él quiere decirte? No dejes que el ruido del mundo, las preocupaciones o el estrés apague su voz. Él está ahí, dentro de ti, guiándote con amor, con paciencia y con sabiduría. Así que, en este momento, quiero invitarte a que te detengas y escuches, a que permitas que el Espíritu te guíe en este día. Lo que sea que estés enfrentando, lo que sea que estés viviendo, Él tiene una dirección clara para ti. Solo necesitas abrirte, rendirte a su voluntad, y confiar en que Él te llevará exactamente por donde necesitas ir. La obediencia no es solo un acto de sumisión, sino una respuesta activa a la voz del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. El Espíritu Santo está constantemente guiándonos, pero es nuestra decisión escuchar su llamado y obedecer a lo que Él nos indica. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras en un cruce de caminos, sin saber cuál es el siguiente paso a dar? Tal vez sientes que estás atrapado en un ciclo de decisiones que no sabes cómo tomar. En esos momentos, el Espíritu Santo está allí, esperando para darnos dirección. Pero lo que Él pide de nosotros no es solo que le pidamos dirección. Él quiere que actuemos conforme a ella. La obediencia es la llave que desbloquea las puertas del plan perfecto que Dios tiene para nuestras vidas. La obediencia al Espíritu Santo no siempre es fácil. A veces nos sentimos inseguros y nos cuesta confiar plenamente en lo que nos está guiando a hacer. La mente humana tiende a querer entender y racionalizar todo antes de actuar. Sin embargo, el Espíritu Santo a menudo nos guía a tomar pasos que no tienen sentido desde la perspectiva humana. Es allí cuando debemos recordar que la obediencia no se trata de entender completamente, sino de confiar en que Dios tiene un plan perfecto,
incluso si no lo vemos de inmediato. Recuerda lo que le dijo Jesús a sus discípulos en Juan 14:23. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Jesús nos enseña que el amor se expresa a través de la obediencia. No podemos decir que amamos a Dios si no estamos dispuestos a escuchar y obedecer lo que Él nos dice. Y el Espíritu Santo, que habita en nosotros, nos ayuda a comprender y aplicar la voluntad de Dios. Él no solo nos habla para informarnos, sino para guiarnos hacia la acción. Obedecer al Espíritu Santo es una de las formas más profundas de manifestar nuestra relación con Dios. Cuando elegimos obedecer, estamos demostrando que confiamos en su sabiduría más que en la nuestra. No estamos tomando decisiones basadas solo en nuestras emociones, sino en lo que Él nos ha revelado a través de su palabra y de su guía interna. En la vida cristiana, muchas veces escuchamos a Dios de manera suave, en un susurro, en esos momentos de quietud y reflexión. Pero, al igual que en la vida cotidiana, debemos aprender a reconocer ese susurro, ese pequeño empujón dentro de nosotros. La obediencia es el resultado de un corazón atento a la voz de Dios. Es fácil ser distraído por el ruido del mundo, por los problemas, por las expectativas de los demás. Sin embargo, solo cuando nos detenemos y escuchamos atentamente, encontramos claridad en medio de la confusión. Es importante destacar que la obediencia al Espíritu Santo no es algo automático. No se trata de actuar sin pensar, ni de hacer las cosas por cumplir. La obediencia genuina viene de un corazón que busca agradar a Dios. No se trata de hacerlo todo bien, sino de hacerlo con sinceridad y con el deseo de seguir su voluntad. Como dice 1 Samuel 15:22, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. A veces, la obediencia requiere de sacrificios. Nos lleva a lugares donde no queríamos ir, a situaciones que no habríamos elegido por nuestra cuenta. Pero esos sacrificios son los que abren la puerta para que Dios pueda obrar de maneras sorprendentes en nuestras vidas. La obediencia al Espíritu Santo no siempre nos lleva por caminos cómodos, pero sí siempre nos lleva al lugar donde experimentamos la plenitud de la voluntad de Dios. Dios sabe lo que es mejor para nosotros, y aunque a veces no entendamos lo que está pasando, podemos confiar en que Él tiene el control. La obediencia no significa que todo sea fácil, sino que significa que confiamos en que el plan de Dios es perfecto, incluso cuando nos lleva por caminos desconocidos. Puedo imaginarme que a veces puede ser difícil escuchar la voz del Espíritu Santo en medio de tantas voces que nos rodean. El estrés, las preocupaciones, las expectativas, la presión del día a día pueden hacernos perder el foco. Pero es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos hacer un espacio para escuchar. La obediencia al Espíritu Santo no es algo que debemos hacer de forma aislada. Dios nos ha dado la Iglesia, una comunidad de creyentes que nos apoyan, nos guían y nos ayudan a caminar en obediencia. Es a través de la comunión con otros cristianos que aprendemos a seguir mejor la voz del Espíritu. Dios nunca nos dejó solos en este camino. Él nos dio el Espíritu Santo para guiarnos, pero también nos dio la Iglesia como un lugar donde podemos ser edificados, donde podemos aprender juntos y corregirnos mutuamente. La obediencia no es solo un acto personal, sino también una acción comunitaria. Cuando obedecemos al Espíritu Santo, no solo nos beneficiamos nosotros, sino que también edificamos a la comunidad de creyentes en la que estamos. A medida que caminamos en obediencia, es inevitable que experimentemos momentos de duda. Es normal. A veces, la obediencia al Espíritu Santo nos lleva a lugares de incertidumbre, donde no sabemos exactamente qué esperar. Pero en esos momentos es cuando más podemos experimentar la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos guarda y nos da fuerza para seguir adelante. Si alguna vez te has sentido inseguro de obedecer al Espíritu Santo, quiero que sepas que no estás solo. Todos enfrentamos momentos en los que tenemos que elegir entre seguir nuestra voluntad o seguir la voluntad de Dios. La obediencia es una decisión diaria, un acto de fe constante que nos lleva a vivir de acuerdo con lo que Dios ha planeado para nosotros. Y aunque no siempre sea fácil, podemos confiar en que, a medida que seguimos su guía, Él nos llevará exactamente a donde necesitamos estar. La obediencia al Espíritu Santo
No es algo que podamos hacer por nuestra cuenta. Necesitamos su ayuda. Necesitamos depender de Él. Y es por eso que debemos orar y pedirle que nos dé la fuerza y la sabiduría para seguir su dirección. Porque cuando caminamos en obediencia, nos alineamos con el propósito eterno de Dios para nuestras vidas. Así que, la próxima vez que enfrentes una decisión, grande o pequeña, recuerda que no estás solo. El Espíritu Santo está dentro de ti, dispuesto a guiarte. Solo necesitas abrir tu corazón, escuchar y obedecer. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos como creyentes es confiar plenamente en la guía del Espíritu Santo. Vivimos en un mundo lleno de ruidos, distracciones y opiniones que intentan moldear nuestra manera de vivir y tomar decisiones. Pero la verdadera paz y dirección solo la encontramos cuando decidimos confiar en la guía silenciosa pero constante del Espíritu Santo. La confianza no es algo que surge de inmediato, es un proceso que nos lleva a comprender que el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo, nuestra guía fiel, nuestra fuente inagotable de dirección. A veces, la vida nos pone en situaciones donde parece que no hay una respuesta clara y nos sentimos atrapados entre varias opciones. En esos momentos, lo que más necesitamos no son respuestas rápidas ni soluciones inmediatas, sino confiar en la guía de aquel que conoce el fin desde el principio. ¿Alguna vez has sentido que no sabes qué camino tomar? ¿Has estado allí, en medio de decisiones importantes, sin saber cuál es el siguiente paso? Puede ser aterrador, pero aquí está la verdad. El Espíritu Santo te está guiando. Él sabe lo que está por venir. Él sabe lo que es mejor para ti. Y lo mejor de todo es que Él no solo está guiando tu vida de manera abstracta, sino que está dentro de ti, trabajando en tu corazón y en tu mente para que tomes decisiones que te acerquen a la voluntad de Dios. Es importante recordar que la guía del Espíritu Santo no siempre llega de la manera que esperamos. No siempre es clara y audible. No siempre viene en forma de grandes señales. A menudo, la guía del Espíritu Santo se encuentra en los momentos de quietud, cuando nos tomamos el tiempo de escuchar su voz en medio del ruido de nuestras vidas. Puede que no escuches un clamor fuerte, pero la voz del Espíritu es sutil. Es esa sensación profunda de paz, esa tranquilidad que llega a nuestro corazón cuando tomamos una decisión alineada con la voluntad de Dios. La confianza en la guía del Espíritu Santo también se prueba cuando estamos enfrentando momentos de incertidumbre o de dolor. Cuando las circunstancias a nuestro alrededor parecen no tener sentido y las emociones nos llevan a querer tomar el control, es cuando más necesitamos confiar en que Él sabe lo que está haciendo. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos recuerda que no debemos estar ansiosos por nada, sino que debemos presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Y, como resultado, experimentaremos la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz solo puede venir cuando confiamos en que Dios tiene el control, incluso cuando las cosas no son como las esperamos. A veces, confiamos en nuestra propia comprensión, en nuestras habilidades, en nuestras experiencias pasadas, y eso puede ser un obstáculo para escuchar la guía del Espíritu Santo. Proverbios 3:5-6 nos exhorta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Es fácil depender de lo que conocemos, de lo que podemos ver con nuestros ojos, pero el Espíritu Santo nos llama a vivir por fe, a caminar confiando en que Él nos guiará hacia lo que es mejor para nosotros, incluso si no lo entendemos completamente en el momento. Un aspecto clave de la confianza en el Espíritu Santo es la disposición a dejar ir el control. ¿Cuántas veces nos aferramos a nuestra idea de cómo deben ser las cosas, a nuestro plan perfecto, y nos cuesta soltarlo para dejar que Dios tome el control? La confianza implica rendirse a la voluntad de Dios, sabiendo que lo que Él tiene para nosotros es mucho mejor que lo que nosotros podemos planear. Es en ese acto de rendición donde experimentamos la verdadera paz y dirección. La confianza también está relacionada con la paciencia. A veces el Espíritu Santo no nos da respuestas inmediatas porque nos está enseñando a esperar, a confiar en su tiempo perfecto. En nuestra sociedad, donde todo parece ser urgente, aprender a esperar puede ser una de las lecciones más difíciles, pero también es una de las más transformadoras.
En esos tiempos de espera, el Espíritu Santo está obrando en nosotros, fortaleciéndonos, enseñándonos a depender completamente de Él. El Espíritu Santo también nos guía en momentos de confusión y desconcierto. Puede ser que estemos pasando por situaciones difíciles que nos hacen dudar de nuestra fe o de las decisiones que hemos tomado. Pero incluso en esos momentos, el Espíritu no nos abandona. Él sigue guiándonos, aunque a veces no podamos ver la salida. Él es como una luz que ilumina nuestro camino en medio de la oscuridad. Aunque el camino sea incierto, podemos confiar en que Él nos llevará de la mano y no nos dejará. El Espíritu Santo también actúa como un consolador en los momentos de angustia. Cuando estamos heridos, cuando nuestra alma está quebrantada, el Espíritu nos da la fuerza para seguir adelante. Nos consuela y nos da la esperanza de que todo lo que estamos viviendo tiene un propósito. Dios nunca nos deja en medio de nuestra lucha. Él está allí, guiándonos, dándonos la paz que necesitamos para seguir adelante, a pesar de los desafíos. Es importante entender que la guía del Espíritu Santo no es algo que debemos buscar solo en momentos de crisis. La relación con el Espíritu debe ser algo constante, un caminar diario de dependencia y confianza. Al pasar tiempo en oración, al leer la palabra de Dios, al meditar en su presencia, aprendemos a reconocer más fácilmente su voz y su dirección en nuestras vidas. La guía del Espíritu no es un recurso solo para cuando estamos en apuros, es una ayuda constante que nos lleva hacia el propósito eterno de Dios para cada uno de nosotros. A medida que aprendemos a confiar en la guía del Espíritu Santo, vamos notando cómo nuestras vidas comienzan a alinearse más con la voluntad de Dios. No significa que todo sea perfecto, ni que todas nuestras preguntas tengan respuestas inmediatas, pero sí que comenzamos a experimentar la paz y la certeza de que estamos caminando en la dirección correcta. Podemos descansar en su guía, confiando en que Él no nos dejará ni nos abandonará. Cuando hablamos de la paz que ofrece el Espíritu Santo, no nos referimos a una paz superficial, ni a una paz que depende de nuestras circunstancias. La paz que el Espíritu nos da es mucho más profunda, una paz que no tiene explicación humana y que sobrepasa todo lo que podemos entender. Esa paz es un regalo divino, que solo se experimenta cuando realmente aprendemos a confiar en Él, incluso en los momentos de tormenta. En Filipenses 4:7, la Biblia nos dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz no depende de las situaciones externas, no depende de si todo va bien en nuestra vida o de si las circunstancias son favorables. Esta paz proviene de una fuente mucho más profunda, el Espíritu Santo que mora en nosotros. La paz que Dios da no es una paz que solo experimentamos cuando las cosas están bien. La verdadera paz del Espíritu Santo es la que se experimenta en medio de la dificultad, en medio de las crisis, en medio de la incertidumbre. Puede que tu vida esté llena de preguntas sin respuestas, de situaciones que parecen no tener solución, pero el Espíritu Santo ofrece una paz que no se ve afectada por nada de eso. Es una paz que viene de la confianza plena en que, aunque no entiendas todo, sabes que Dios está en control y que Él no te dejará solo. Hay algo tan hermoso en este concepto de paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento no significa que todo a nuestro alrededor se calme de inmediato. No es que de repente todo se solucione de manera milagrosa, sino que en medio de las pruebas y las luchas, encontramos una serenidad profunda en nuestro corazón. Es como si, a pesar de la tormenta, nuestro interior estuviera anclado en una roca firme, un lugar seguro que no se mueve, que no cambia, no importa cuán fuerte sea el viento o cuán intensas sean las olas. Esta paz, aunque se experimenta de manera interior, también se refleja en la manera en que respondemos a las dificultades externas. A menudo, la vida nos desafía de maneras que nos hacen pensar que no podemos seguir adelante. Las preocupaciones, el estrés, las emociones intensas, las incertidumbres nos invaden. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, Él nos da esa paz inexplicable que nos permite tomar un paso atrás, respirar y confiar. Es importante entender que la paz que el Espíritu Santo ofrece no es un sentimiento de indiferencia ante las dificultades. No es ignorar el dolor
o las luchas, sino más bien una paz que nos sostiene en medio del dolor. Es saber que, aunque las circunstancias no cambien de inmediato, hay un Dios que tiene el control de todo y que nos llevará por el camino correcto, que Él nos guiará paso a paso y nos dará la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Esta paz no es algo que podemos generar por nuestra propia fuerza. Muchas veces, tratamos de crear paz en nuestras vidas mediante el esfuerzo personal, intentando controlar todo, buscando respuestas lógicas o buscando distracciones para alejar nuestras preocupaciones. Pero la paz del espíritu es completamente diferente. Es un descanso profundo que solo podemos experimentar cuando dejamos de luchar en nuestras propias fuerzas y empezamos a rendirnos a la guía del Espíritu Santo. Es cuando permitimos que Él ocupe el lugar que le corresponde en nuestro corazón y que Él se encargue de las cargas que nos agobian. A lo largo de la vida cristiana, pasamos por muchas pruebas, algunas de las cuales pueden parecer insuperables. Puede que enfrentemos pérdidas, enfermedades, problemas familiares o dificultades en el trabajo. Y, en medio de esas luchas, es fácil sentir que la paz se ha ido, que nos hemos quedado solos en nuestra lucha. Pero el Espíritu Santo nos recuerda que la paz que Él ofrece no está atada a lo que está pasando a nuestro alrededor, sino a la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Él nos asegura que, aunque estemos en medio de una tormenta, Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, no necesitamos temer. Quizá hoy te sientas abrumado, como si el peso del mundo estuviera sobre tus hombros. Tal vez sientes que no hay solución a tus problemas y que la paz se ha ido de tu vida. Pero quiero recordarte que la paz de Dios no depende de lo que ves, sino de lo que sabes. Si tienes a Jesús en tu corazón y el Espíritu Santo en tu vida, tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento disponible para ti. Esta paz no es solo una sensación de tranquilidad, es una fuerza que te sostiene. Es un refugio en el que puedes descansar mientras caminas por el valle de sombra y de muerte. Es crucial entender que esta paz no significa ausencia de conflicto o problemas. No significa que viviremos una vida sin dificultades. Lo que realmente significa es que, en medio de las dificultades, tenemos una paz interior que nos ayuda a mantenernos firmes, que nos da la confianza de que, aunque no veamos la salida, Dios está trabajando. Él está obrando en nosotros y en nuestras circunstancias. Y esa paz, que no tiene explicación, se convierte en un testimonio para los demás. La gente puede mirar nuestras vidas, ver nuestras dificultades, pero también verá cómo caminamos con una serenidad y una esperanza que no pueden comprender. Y es ahí donde la gloria de Dios se hace visible, porque es en nuestros momentos más oscuros cuando Él se manifiesta con mayor claridad. Entonces, ¿cómo podemos experimentar esta paz más plenamente? La respuesta es rendirnos. Rendirnos a la voluntad de Dios, a la dirección del Espíritu Santo. Decirle a Dios, Señor, no sé lo que va a pasar, pero confío en ti. No entiendo, pero sé que tú estás en control. No sé cómo resolver esto, pero sé que tú me guiarás. La paz comienza cuando dejamos de depender de nuestras propias fuerzas y comenzamos a depender completamente de Él. Quiero invitarte, si estás pasando por un momento difícil en tu vida, a que pongas tu confianza en esa paz que solo viene del Espíritu Santo. No se trata de ignorar el dolor, ni de pretender que todo está bien. Se trata de reconocer que, incluso en medio de la tormenta, hay un refugio seguro en la presencia de Dios, y Él está listo para brindarte una paz que no se puede explicar, pero que te sostendrá. Él no te ha dejado, no te ha abandonado. Si decides confiar en Él, experimentarás la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios no es algo que busquemos en las circunstancias, no es algo que podamos controlar. Es un regalo del Espíritu Santo que se experimenta cuando decidimos rendirnos a su voluntad, cuando confiamos plenamente en Él, aun cuando no vemos la salida. Al hacerlo, experimentamos la paz de Dios que nos sostiene, nos da dirección y nos permite caminar firmemente, aún en medio de la tormenta. Cuando decidimos seguir a Jesús, nos enfrentamos a muchas decisiones, muchas preguntas y muchas circunstancias que a veces nos resultan inciertas. En esos momentos de duda, de cansancio
y de incertidumbre, el Espíritu Santo está ahí, presente, dispuesto a guiarnos. Pero, para poder ser guiados, es necesario que aprendamos a escuchar, a discernir su voz y, lo más importante, a seguir su dirección. Uno de los pasajes que más nos enseña sobre la guía del Espíritu Santo está en el Evangelio de Juan 16:13, donde Jesús dice: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Este versículo no solo nos habla de la capacidad del Espíritu Santo para guiarnos, sino de la calidad de esa guía. Él no nos guía a medias ni a oscuras. Él nos guía a toda la verdad. Esto significa que en cada situación de nuestra vida, el Espíritu Santo tiene la respuesta, tiene la dirección correcta. No importa cuán confusa o difícil sea la situación, el Espíritu nos llevará por el camino que es correcto. Lo maravilloso de la guía del Espíritu Santo es que no se limita a lo que entendemos como una simple dirección intelectual o racional. La guía del Espíritu Santo es profunda, es interna y es espiritual. No se trata solo de decisiones lógicas o de lo que la mente humana puede comprender, sino de una revelación interior, de un susurro de Dios a nuestra alma. Él nos guía no solo con palabras, sino también con paz en nuestro corazón, con una certeza interna de que estamos tomando el camino que debemos tomar, aunque no veamos todo con claridad. Esto no significa que siempre seremos guiados de manera instantánea o sin dificultades. De hecho, en muchos momentos, seguir la guía del Espíritu Santo puede implicar caminar por senderos que no entendemos, tomar decisiones que no parecen lógicas para el mundo o hacer cosas que desafían nuestra propia comprensión. Pero lo hermoso de la guía del Espíritu Santo es que aunque no veamos todo, Él sí ve el final desde el principio. Él sabe lo que necesitamos, sabe lo que nos va a edificar y lo que nos va a fortalecer. A veces, el proceso de ser guiados por el Espíritu Santo puede ser incómodo. Puede que no siempre nos lleve por los caminos más fáciles, pero cada paso que damos en su dirección nos va formando, nos va enseñando y nos va acercando más a Dios. Si estamos dispuestos a escuchar, a seguir y a confiar, nos daremos cuenta de que esa guía del Espíritu Santo nos llevará siempre a un lugar mejor, aunque el viaje sea desafiante. La clave para experimentar la guía del Espíritu Santo en nuestra vida es la disposición. El Espíritu no forza a nadie a seguirlo. Él respeta nuestra libertad de decisión, y aunque siempre está dispuesto a guiarnos, depende de nosotros abrir nuestro corazón, de ser receptivos y de estar dispuestos a seguir su voz. A veces, estamos tan centrados en nuestros propios pensamientos y preocupaciones que no le damos espacio al Espíritu Santo para que nos hable. Pero cuando aprendemos a callar el ruido interior, a poner nuestra vida en silencio ante la presencia de Dios, es cuando comenzamos a escuchar su voz con mayor claridad. En Romanos 8:14, Pablo nos dice: «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». Esta es una promesa poderosa. Si somos guiados por el Espíritu, es una señal de que somos hijos de Dios, que estamos en una relación activa con Él. La guía del Espíritu Santo es, en última instancia, un signo de esa relación íntima que Dios desea tener con cada uno de nosotros. No estamos llamados a vivir una vida espiritual sin dirección, a merced de nuestros propios esfuerzos o deseos. Dios, en su amor y sabiduría, quiere guiarnos en cada paso, en cada decisión. Es importante comprender que la guía del Espíritu Santo no es un lujo, ni una opción para aquellos que tienen una vida espiritual perfecta o que son más maduros en la fe. Es una necesidad para todos los cristianos. Vivir una vida cristiana sin buscar la dirección del Espíritu es como caminar en la oscuridad, sin una linterna. Podemos avanzar, pero nunca sabremos si estamos en el camino correcto o si estamos tomando el sendero equivocado. ¿Cómo podemos ser guiados por el Espíritu Santo? La clave está en la oración y en la meditación en la palabra de Dios. Si pasamos tiempo en la presencia de Dios, si le hablamos y escuchamos lo que Él tiene que decir a través de su palabra, nos familiarizaremos con la voz del Espíritu. Cuando hacemos esto, se vuelve mucho más fácil discernir su dirección en los momentos de decisión. Además,
ser guiados por el Espíritu, implica también ser sensibles a la paz que Él nos da. A menudo, cuando el Espíritu Santo nos guía, sentimos una paz interior que confirma que estamos tomando el camino correcto. Y cuando no estamos en la dirección correcta, a veces sentimos una inquietud, una falta de paz que nos señala que debemos detenernos, reflexionar o cambiar de dirección. Es importante también recordar que el Espíritu Santo no solo nos guía en las grandes decisiones de la vida, sino en los detalles cotidianos. Él está interesado en cada aspecto de nuestra vida. Si le damos el espacio para guiarnos, Él nos llevará incluso en las pequeñas decisiones. Desde la forma en que tratamos a las personas en nuestro día a día, hasta las decisiones más importantes que afectan nuestra vida futura, el Espíritu Santo desea estar presente para guiarnos en todo. En el día a día, cuando tomamos decisiones que parecen simples, como qué camino tomar, cómo tratar a una persona o cómo administrar nuestro tiempo, es cuando más debemos aprender a depender de la guía del Espíritu Santo. Si lo invitamos a cada parte de nuestra vida, experimentaremos la paz y la dirección que solo Él puede dar. Aprender a ser guiados por el Espíritu Santo es un viaje de crecimiento y madurez. No sucede de la noche a la mañana, pero cada paso que damos hacia una vida más guiada por su presencia nos acerca más a la persona que Dios quiere que seamos. Cuanto más nos rendimos, cuanto más nos sometemos a su voluntad, más claras se vuelven sus directrices para nuestras vidas. Así que, querido hermano, hermana, hoy te animo a que sigas buscando la guía del Espíritu Santo en tu vida. No importa cuán confusa sea la situación, no importa cuán lejos parezca el camino, el Espíritu está listo para guiarte, para mostrarte el camino correcto. No estás solo en este viaje, porque el Espíritu Santo está contigo, guiándote, sosteniéndote y dándote la paz que sobrepasa todo entendimiento. Abre tu corazón y permite que Él te guíe cada día más cerca del propósito que Dios tiene para ti. A menudo, en nuestra vida cristiana, nos encontramos luchando con la idea de la rendición. El mundo nos enseña que ser fuertes es sinónimo de no rendirse, de resistir, de seguir adelante sin mostrar debilidad. Pero la verdad es que en el reino de Dios, la verdadera fuerza no proviene de la resistencia constante, sino de la rendición. Esta es una paradoja que a menudo cuesta entender. El acto de rendirnos no es un signo de debilidad, sino de una fuerza espiritual profunda que solo se alcanza cuando dejamos ir nuestro control y nos sometemos a la voluntad de Dios. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de lo que significa rendirse en el jardín de Getsemaní cuando oró: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Este momento de rendición total es crucial para entender cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Jesús no solo se sometió a la voluntad de Dios, sino que lo hizo con un corazón dispuesto, confiando en que, aunque el camino fuera doloroso, el resultado sería la glorificación de Dios y la salvación para la humanidad. La rendición no significa rendirse a las dificultades o problemas de la vida, sino rendirse a la soberanía de Dios. Esto significa reconocer que, a pesar de nuestros esfuerzos, no podemos controlar todo, que la vida tiene aspectos que escapan a nuestra comprensión y que solo Dios tiene el control verdadero. En lugar de aferrarnos al miedo, a la desesperación o al orgullo, debemos aprender a soltar y a confiar plenamente en que Él nos guiará a través de cualquier situación. Este proceso de rendición es algo que debemos aprender cada día. Es un acto consciente de dejar ir nuestras preocupaciones, nuestras propias agendas y alinearnos con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo nos recuerda una verdad fundamental. Pero él me dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Este versículo resalta cómo, al rendirnos, somos capaces de experimentar la gracia de Dios de una manera más profunda. En nuestra debilidad, su poder se manifiesta con más claridad. La rendición no es un proceso fácil, porque nos cuesta aceptar que no somos autosuficientes. Vivimos en una sociedad que valora la independencia,
la autosuficiencia y el control. Pero el cristianismo nos enseña que solo cuando nos rendimos y dependemos completamente de Dios, experimentamos su poder transformador. Este es el principio de la vida cristiana. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. No porque tengamos fuerza propia, sino porque nos rendimos a la fuerza divina que mora en nosotros. Rendirnos también implica reconocer nuestras limitaciones. En el momento en que admitimos que no tenemos todas las respuestas, que no podemos solucionar todos los problemas con nuestras propias fuerzas, nos abrimos a la intervención de Dios. ¿Cuántas veces hemos intentado resolver situaciones por nuestra cuenta, solo para encontrarnos más atrapados en la desesperación? Pero cuando decidimos rendirnos y dejar que Dios tome el control, comenzamos a experimentar una paz que no depende de nuestras circunstancias. A veces, cuando rendimos nuestras vidas a Dios, no recibimos una respuesta instantánea o las cosas no cambian de inmediato. Pero el poder de la rendición está en el proceso mismo. Aunque las circunstancias no cambien de inmediato, el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestro corazón. En nuestra rendición, comenzamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios y, por ende, nuestra carga se aligera. Ya no estamos luchando con nuestras fuerzas limitadas, sino que estamos trabajando junto con la fuerza y sabiduría infinitas de Dios. En este proceso, el Espíritu Santo juega un papel fundamental. Él es el que nos ayuda a reconocer las áreas de nuestras vidas que necesitamos rendir, las actitudes que debemos cambiar, los miedos que debemos entregar y las cargas que debemos soltar. A veces, nos cuesta rendir nuestras emociones, nuestros temores o nuestras ansiedades. Pero cuando permitimos que el Espíritu nos guíe en este proceso, Él nos da la fortaleza para enfrentar lo que antes parecía insuperable. La rendición no se trata de renunciar a la lucha, sino de entregarnos al plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Como el salmista decía en el Salmo 37:5, «Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará». Esto significa que cuando nos rendimos, no estamos abandonando la lucha. Más bien, estamos permitiendo que Dios pelee nuestras batallas por nosotros. En lugar de luchar en nuestras fuerzas, confiamos en que Él tomará el control y nos guiará a través de cualquier situación. Este proceso de rendición es gradual y no siempre es fácil. A veces, la resistencia interna puede ser fuerte, pero en la medida en que elegimos rendirnos, encontramos una libertad que no podíamos experimentar mientras intentábamos controlar todo. A medida que dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar, comenzamos a experimentar el descanso de saber que hay un Dios soberano que tiene el control. La rendición también nos permite ver cómo Dios transforma nuestra debilidad en fuerza. Es cuando llegamos al final de nosotros mismos, cuando ya no podemos más, que Dios puede hacer su obra más profunda en nosotros. Este es el momento en que el Espíritu Santo entra en acción, porque en nuestra debilidad, su poder se perfecciona. Nos hace más fuertes, más sabios, más humildes, porque ahora dependemos completamente de Él. La rendición es el comienzo de una vida transformada. Nos lleva a una relación más profunda con Dios, porque dejamos de vernos como aquellos que necesitan resolver todo por su cuenta y comenzamos a reconocer a Dios como nuestro Salvador y guía. Es cuando nos rendimos que realmente experimentamos su paz y poder. Nos lleva a un lugar de humildad, donde reconocemos nuestra dependencia de Él y nuestra necesidad de su gracia. Si hoy te encuentras en un momento de lucha, si estás agotado, si sientes que ya no puedes más, recuerda que la rendición es el primer paso hacia tu victoria. No se trata de perder, sino de reconocer que sin Dios no somos nada. Y en ese reconocimiento, Dios se hace fuerte en nuestra debilidad. Así que, no sigas luchando solo. Rinde tu vida, tus preocupaciones, tus miedos, tus deseos, y deja que Dios guíe cada paso de tu camino. Todos hemos atravesado momentos de incertidumbre, momentos en los que nos sentimos arrastrados por las circunstancias, sin saber cómo seguir adelante. La vida cristiana no está exenta de tormentas. Al contrario, en muchas ocasiones, encontramos que las tormentas son la forma en la que Dios nos forma. Pero lo maravilloso de nuestro caminar con Cristo es que, a pesar de la tormenta,
Podemos experimentar una paz profunda que no depende de nuestras circunstancias. Esta paz no es algo que se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la presencia constante de Dios, en medio de ellos. Es fácil hablar de paz cuando todo va bien, cuando las cosas están bajo control, cuando la vida parece estar marchando como esperamos. Sin embargo, la verdadera paz se prueba en los momentos de lucha, de dolor y de incertidumbre. Jesús mismo nos dijo en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». En este versículo, Jesús nos muestra que la paz que Él nos ofrece es diferente a la paz que el mundo ofrece. El mundo ofrece una paz superficial, condicionada a las circunstancias, pero la paz de Jesús es una paz interior, una paz que guarda nuestro corazón y mente, aun cuando las olas de la vida nos golpean. Cuando estamos en medio de la tormenta, es fácil perder la perspectiva y pensar que estamos completamente solos, pero la realidad es que nunca estamos solos. Dios está con nosotros en cada paso del camino. En Isaías 43:2, Dios nos promete, «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Estas palabras son un recordatorio poderoso de que la presencia de Dios nos acompaña en todas las dificultades. No importa cuán intensa sea la tormenta, Él está con nosotros, y su paz sobrepasará todo entendimiento. La paz que Dios ofrece no significa la ausencia de dificultades, sino la certeza de que Él está trabajando en nosotros y por nosotros. Cuando enfrentamos tribulaciones, el enemigo intenta que dudemos de la fidelidad de Dios. Nos quiere hacer creer que estamos abandonados o que no hay salida. Sin embargo, la paz de Dios es precisamente lo que nos permite enfrentar esas dudas y seguir caminando con esperanza. Filipenses 4:6-7 nos dice, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz no es algo que podamos entender completamente con nuestra mente humana, pero sí podemos experimentarla en nuestro corazón. Cuando nos enfrentamos a dificultades, el proceso de rendirnos a Dios es lo que nos lleva a experimentar esta paz. En lugar de luchar con nuestras propias fuerzas, de tratar de resolverlo todo con nuestras capacidades limitadas, necesitamos dejar que Dios tome el control. La paz llega cuando dejamos de querer controlar todo y, en cambio, en Mimo Sintati, nos entregamos a su voluntad. A veces, esto significa esperar en silencio, confiar en que Dios está obrando aunque no podamos ver el panorama completo. Es en esos momentos de rendición cuando el Espíritu Santo nos ministra con una paz profunda que calma nuestro alma y nos da la fortaleza para seguir adelante. Dios no solo nos da paz para que podamos soportar la tormenta, su paz tiene un propósito transformador. Cuando experimentamos la paz de Dios, esa paz comienza a moldear nuestra perspectiva, nuestra actitud y nuestra relación con Él. Nos permite ver las dificultades desde una perspectiva divina, entendiendo que todo tiene un propósito en su plan perfecto. En lugar de ver los problemas como obstáculos insuperables, comenzamos a verlos como oportunidades para ver la mano de Dios en acción, como momentos en los que Él se glorifica en nuestras vidas. Una de las características más poderosas de la paz de Dios es que no depende de las circunstancias. La paz de Dios puede ser experimentada incluso en medio del caos. En medio de la tormenta, Dios nos da un refugio seguro, donde podemos descansar en su presencia. Esto no significa que no vamos a sentir dolor o angustia, pero sí significa que, aunque esas emociones sean reales, no dominan nuestra vida. Podemos tener paz aún cuando estamos en el proceso de lucha, porque sabemos que Dios está con nosotros y que Él tiene todo bajo control. Además, esta paz no solo nos beneficia a nosotros, sino que también afecta a quienes nos rodean. Cuando vivimos en paz, somos una influencia de paz para otros. En Mateo 5:9, Jesús nos llama a ser pacificadores,
porque la paz que hemos recibido de Dios se convierte en una fuente de esperanza y consuelo para los demás. Cuando alguien nos ve pasar por una tormenta con una paz que no puede explicarse por las circunstancias, esa persona es testigo del poder transformador de Dios en nuestras vidas. Ahora bien, aunque la paz de Dios es un regalo que Él nos ofrece, también requiere que hagamos nuestra parte. No podemos esperar experimentar la paz de Dios si estamos constantemente llenos de ansiedad, preocupaciones y estrés. Necesitamos apartarnos de la ansiedad y volver nuestros corazones hacia Él en oración. Como Jesús enseñó en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». La paz de Dios se activa cuando decidimos acercarnos a Él con nuestras cargas y confiar en que Él tomará control de nuestra vida. En conclusión, la paz de Dios no es un lujo, sino una necesidad para todos aquellos que enfrentan las tormentas de la vida. Nos da la seguridad de que, aunque las circunstancias sean difíciles, Dios está con nosotros y tiene el poder de transformarlas. Él no promete una vida sin problemas, pero sí nos ofrece su paz en medio de ellos, una paz que no podemos encontrar en ninguna otra parte. Así que, hoy, te invito a rendir tus preocupaciones y temores a Él, a confiar en su paz y a caminar con la certeza de que, pase lo que pase, Él está contigo. En un mundo lleno de caos, problemas y circunstancias que nos desbordan, es fácil sentirse perdido, confundido y solo. Pero lo que hemos aprendido es que, a pesar de todo, Dios nos ofrece una paz que no depende de lo que vemos ni de lo que sentimos. Él nos da la seguridad de que aunque las tormentas sigan, podemos descansar en Él. Es importante recordar que esa paz no es algo que encontramos fuera de nosotros, sino que está dentro de nosotros, en el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. La clave está en rendirnos a Él, en soltar el control y permitirle guiarnos. Incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. Cuando nos entregamos a su voluntad y confiamos en su dirección, encontramos la paz que necesitamos para caminar con firmeza, sin importar las dificultades. En medio de nuestras luchas, no estamos solos. No importa lo que estés atravesando hoy, Dios está contigo. Su paz está disponible para ti, pero para experimentarla, necesitamos dar un paso de fe. Necesitamos detenernos, hacer un alto en el camino y darle a Dios el espacio para trabajar en nosotros. No se trata de que todo se resuelva de inmediato, pero cada paso hacia Él, cada momento en que confiamos en su guía, nos acerca más a una paz real y duradera. Quiero invitarte a reflexionar en esto. ¿Qué áreas de tu vida necesitas entregar a Dios? ¿Dónde estás intentando luchar con tus propias fuerzas, sin permitir que Él te guíe? Hoy es el día para rendirte, para soltar el control y permitir que la paz de Dios llene tu corazón. Permíteme cerrar este tiempo con una oración, invitando al Espíritu Santo a obrar en tu vida. Señor, gracias por tu paz, esa paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de tu presencia constante en nuestras vidas. Hoy te entregamos nuestras preocupaciones, nuestros temores y todo lo que nos causa ansiedad. Sabemos que tú no nos has llamado a vivir en el caos, sino en paz, guiados por tu Espíritu. Te pedimos perdón, Señor, por todas las veces que hemos intentado caminar por nuestra cuenta, confiando más en nuestras fuerzas que en ti. Hoy, decidimos rendirnos, dejar de luchar por nuestras propias fuerzas y confiar en que tú estás al control de todo. Sabemos que, aunque no entendamos todo lo que estamos viviendo, tu paz está con nosotros, y esa paz nos da la seguridad de que no estamos solos. Te pido que envíes tu Espíritu Santo para guiarnos, para darnos claridad en medio de la confusión, y para brindarnos la paz que solo tú puedes dar. Ayúdanos a descansar en ti, a confiar en que, pase lo que pase, estás trabajando en nuestras vidas. Gracias por no dejarnos en medio de la tormenta, sino por caminar con nosotros, dándonos fuerza y dirección. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Recuerda, la paz de Dios está disponible para ti, no importa lo que estés atravesando. Tómate un momento cada día para descansar en Él, para escuchar su voz y permitirle guiarte. Él no te ha dejado, y nunca lo hará.